Entender a nosotros que no todo el mundo conoce a Dios. Pues no todo el mundo conoce a Dios. La gente conoce de Dios, pero no conoce a Dios. O sea, tú conoces de Juan Luis Guerra, pero no conoces a Juan Luis Guerra. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes? Pues toca merengue. Pero tú no lo conoces personalmente. Digo, puede haber que alguien que lo conozca, pero la gran mayoría de las personas no lo conoce. ¿Sabe quién es? Pues con Dios es igual. La mayoría de la gente en el mundo conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y entonces, de lo que yo quiero hablar en esta noche es cómo Dios te conoce a ti, aunque tú no lo conozcas a Él. ¿Ok? Porque Dios nos conoce a todos nosotros. El mensaje se titula Dios te conoce. Y hay una historia en la Biblia bien interesante de uno de los hombres más espectaculares que se mencionan en la Biblia, que es la historia de Moisés. Moisés, todo comienza cuando usted empieza a leer el libro de Éxodo. El libro de Éxodo comienza cuando el pueblo de Israel, siendo José el segundo al mando en Egipto, el pueblo de Israel llega a Egipto y se establece allí. Entonces dice la Biblia que empezaron a pasar los años, se murió José, se murieron los hermanos, pero que el pueblo se empezó a multiplicar de una forma tremenda, que cuando vino el faraón nuevo, que no conocía a José ni a la familia de José, dijo, esta gente son peligrosos, si esa gente se sigue multiplicando y nos ataca un enemigo, ellos se juntan con el enemigo, estamos fritos. Entonces, pusieron al pueblo de Israel como esclavos en Egipto, a hacer todas las construcciones y demás en lo adelante. Pero entonces había un mandato del faraón, porque al igual que en el tiempo de Jesús, corrían los rumores de que iba a venir un libertador para el pueblo de Israel. Entonces pues el faraón le dio paranoia y dijo, necesito que maten a todos los varones. Bebé, todos los varones bebés, mátenlos a todos. Y empezó una matanza de bebés en el pueblo de Israel. Y entonces había una pareja que era de la tribu de Leví, que él se llamaba Amram y ella se llamaba Jocabed. Y esa pareja tuvo un muchacho, un bebé. Tenían dos hijos que eran un poquito más grandes, no eran amenazas porque mandaron a mandar los bebés, los varones bebés. Pero entonces le nace este bebé que dice espectacular. No es la palabra que usa, no la recuerdo la palabra que usa, pero era un bebé único que le nació a esta gente. Entonces, la mamá lo pudo esconder por 3 meses. Hasta que al tercer mes ya no lo pudo guardar más, esconder más. Y entonces hace una canastita de paja que la calafatea por lejos, o sea que le mete brea. Por eso ahí es donde tú sabes que hay petróleo en esa área, porque para mí que eso era petróleo, algo hecho en base de petróleo, que la brea es hecha a base de petróleo. Entonces la tiraron en el río Nilo con el bebé adentro, un riesgo que se tomó la mamá y dice, pues vamos a verla, ¿a dónde llega? Y por eso es que las canastitas de los bebés se llaman Moisés, por eso, esa canastita que usted pone en el cuarto con el bebé, las primeras semanas que se despierta cada 2 horas. Por eso cuando a ti te dice estás durmiendo como un bebé, los bebés se despiertan cada 2 horas llorando. No, tú no estás durmiendo como un bebé. Entonces, tiran la canasta, la mamá tira la canasta en el río Nilo y su hermana Miriam, la otra hija, la hermanita del bebé, se va detrás de la canasta velando hasta que la canastita llega al área del palacio del faraón. Y ahí se estaba bañando la hija del faraón con sus siervas y oyen al bebé llorando. Entonces van y buscan la canastita, ven al bebé y la hija del faraón dice, yo lo quiero, me quiero quedar con él. Entonces la hermanita de Moisés le dice a la hija del faraón, ¿quieres que te consiga una mujer israelita para que lo lacte? No es la palabra que dice, no dice lactarlo, pero lo amamante puede ser que es lo que diga.
Y ella dice, sí, por favor. Y ella viene y trae a la mamá. Entonces la mamá es la que empieza a amamantar a Moisés allí, a criarlo. Pero entonces empezó Moisés a ser criado en el palacio como un hijo del faraón, con todo lo que recibe el hijo del faraón: la educación, el cuidado, la alimentación, todo como el hijo del faraón. Entonces, cuando Moisés crece, se convierte en un guerrero, ingeniero, tú sabes, le enseñaron todas esas cosas, todo lo que necesita. A él lo criaron como para ser faraón, como criaban los hijos los faraones, aunque a él no le tocaba ser faraón, le tocaba al hijo del faraón, que se llamaba Ramsés también, al igual que el papá, Ramsés II. Entonces, cuando crece Moisés, que se hace un hombre, él se entera que él es hebreo. Entonces va a ver cómo viven los hebreos y le da compasión. Entonces le cambia la cosa, ¿verdad? Ver cómo maltrataban a los hebreos y lo mal que les iba a ellos. Entonces ve a un egipcio, a un soldado egipcio en un momento dado maltratando, pegándole a un hebreo, y él lo golpea de tal manera que lo mata y lo enterró. Entonces, para hacer el cuento largo corto, se enteraron que él mató al soldado egipcio y él se tuvo que ir. Yo quiero que tú entiendas que enterrarlo nada más era un delito grave para ellos, porque recuerda que ellos tenían su forma de ver, ellos creían en la eternidad. ¿Sabes? Los egipcios creían en la eternidad. Ellos le daban cosas para que se los llevaran para la eternidad, para el mundo de los muertos, como ellos le llamaban. Y nos enterraban con honores siendo un soldado, y este lo enterró y lo dejó enterrado allí. O sea, que le faltó el respeto inclusive a los rituales que hacía Egipto. Entonces se tiene que ir huyendo. Ya Moisés tenía 40 años cuando eso. Se tiene que ir huyendo y llega al desierto de Madián, donde allí tiene contacto con unas chicas que son hijas de un sacerdote llamado Jetro, donde entonces él se involucra ahí y empieza y se queda a vivir. Jetro le dice que se quede un tiempo, y entonces Moisés empieza a apacentar ovejas. El que vivía con todos los lujos, que le hacían las cosas, ¿sabes? Que le cocinaban, que le llevaban, hasta lo bañaban posiblemente, ahora era un pastor de ovejas. Y entonces, un día que él está pastoreando sus ovejas, en el capítulo 3 de Éxodo, ocurre algo bien interesante. Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 10. Dice: cierto día, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Porque él se casó con una de las hijas de Jetro, que se llamaba Séfora, que usted va posiblemente allí a Plaza Las Américas y compra cosas para la cara y esas. No, eso no es de la esposa de Moisés, que posiblemente no le están dando ni regalías a Séfora. Apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. En la Reina Valera dice al monte Moriah, es el mismo monte Sinaí, el Moriah, donde fue a llevar Moisés luego Abraham a Isaac, es el mismo monte, ¿ok? Y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel de Dios se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio a Moisés, que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa.
yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Importante que tú sepas que Él está al tanto. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos y los heveos y los jebuseos, todos los eos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío a Faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Eso está chévere, pero tú tienes que ahora pensar en Moisés. Un tipo que está acostumbrado a un chorro de dioses allí en Egipto, que fue donde lo criaron, que no está acostumbrado a ver nada sobrenatural, porque aquellos muñecos allí puestos no hacían nada. Estaban las estatuas por todos lados, pero esas estatuas no hacían nada, y de momento tienen un encuentro sobrenatural. Porque si tú te fijas, él estaba pendiente a lo que estaba pasando alrededor cuando ve esa salsa ardiente. Y cuando va ahí al frente, que Dios le habla y dice el Señor. Cuando tú ves el ángel de Dios, está hablando del Señor. Y como yo lo entiendo, es Jesús, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el verbo, el que habla, es Jesús. Entonces, le dice que está en Tierra Santa, ¿verdad? Luego sabemos lo que ocurre luego en el Sinaí. Un dato interesante que me llama la atención aquí es que en el capítulo 6, espera, todavía no he llegado ahí. Déjame no adelantarme. Ok. Dios está al tanto de todo lo que nos pasa a nosotros. Y Él escucha nuestra oración. Pero mira ahora en el capítulo 2, en el capítulo anterior, mira cómo Dios explica aquí cuando Él escucha la voz del pueblo. Dice, en el capítulo 2, versículos 23 y 25, dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. El momento de actuar es cuando Dios entiende que es el tiempo correcto, mediante la relación que tiene con nosotros y sabiendo con el propósito que nos puso en la tierra, con los planes que Él tiene con nosotros y en el tiempo que eso tiene que ocurrir. ¿Okay? Pues entonces había llegado el tiempo establecido. Moisés, el que se crió como hijo del faraón, que ahora era prófugo. Estaba como Alex. Estaba prófugo porque había matado a alguien. Y lo estaban buscando en Egipto. O sea, posiblemente los soldados egipcios lo estaban buscando por todos lados. Eso es una posibilidad. Pero entonces, ese encuentro con Dios es espectacular, como sigue ahora. Vamos ahora al versículo 11 del capítulo 3. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Recuerde que el faraón lo está buscando para matarlo. Entonces Dios le está diciendo ahora: te vas a tener que ir a enfrentar a faraón. Está fuerte eso. Versículo 12 dice: y Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de su Dios? Acuérdate que Moisés está acostumbrado a un montón de dioses que tienen nombre. Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes.
Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Me está interesante, que era lo que me iba a adelantar, que en el versículo 6 de la primera porción que leí, dice: yo conozco a tu padre. Él no conocía ni a su papá. Acuérdate que él fue criado en el palacio. Él conoció a su mamá, que fue a amamantarlo, pero su papá no sabía quién era. Pero Dios conocía a su padre. Y hay gente que no conoce a su papá, pero Dios lo conoce, porque Dios conoce todas las cosas tuyas. Entonces le dice: pero también soy el Dios de los padres de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces dice que llegó el clamor del pueblo. Llegó un momento en que el pueblo ya tiene que haber clamado de cierta forma que movió el corazón de Dios. Por eso es que nosotros no dejamos de insistir, como la viuda, ¿verdad? El juez injusto, que es o por decisión o por cansancio. Y por cansancio el juez atendió a la viuda, ¿verdad? Entonces comienzan las excusas de Moisés. Pero es que yo voy a decir y que yo va. Pero entonces, cuando dice: si yo voy a donde los hijos de Israel, o sea, yo estoy entendiendo que él le dijo: ok, te creí, ya te creí que eres Dios. Ahora, si yo voy a donde ellos, ¿cómo ellos me van a creer a mí? Los dioses de Egipto: Osiris, Isis, Ra y Anubis. Los que me acuerdo así de momento, puede que haya habido alguno más. Esos son los dioses que conocía Moisés. Por eso él le dice: pero ¿y cuál es el nombre tuyo? Yo conozco a Osiris, a Isis, a Ra y a Anubis, pero ¿cuál es el nombre tuyo? Entonces él le dice: dile que yo soy. El yo soy es lo que es la eternidad de Dios. El yo soy siempre es. Por eso yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas esas veces que él mencionó: yo soy, yo soy. Entonces el yo soy es una combinación del nombre con quien conocían los hebreos, que era la Y, la H, la W y no tenía ¿verdad? Vocales. Pero entonces lo mezclaban con Adonai, que Dios es el Señor. Porque ellos temían mencionar el nombre de Dios mal y tener un castigo. Así de respeto tenían los israelitas con el nombre de Dios. Pero entonces, esto yo lo oí a Magdiel Narváez decirlo una vez. Y yo pues confío plenamente en lo que dice Magdiel, ¿verdad? Él fue mi profesor. Y yo le escuché una vez decir que esto del yo soy tiene dos vertientes. La vertiente de decirle a los hebreos: yo soy el eterno, porque eso es lo que es el eterno. Y entonces el faraón, no sé si era específicamente Ramsés II, había creado una dinámica que la gente, cuando él pasaba, tenía que decir: ¿quién es nuestro Dios? Y él gritaba: yo soy. Entonces ahí es que tenemos que entender, porque entendí esto de esta forma ahora, que cuando el faraón dice que Dios le endurecía el corazón, era por lo que Moisés le decía. Lo que Dios mandaba decir, ¿sabes? Porque dile: yo soy me envió. Y él decía, o sea, te está diciendo: tú no eres yo soy es el que me envió a mí. Pues entonces eso le endurecía el corazón a Faraón. Y le endurecía el corazón a Faraón y se prendía a Faraón, y entonces le daba todos los castigos y le ponía la cosa peor a ellos. Pero entonces me puse a leer parte del Salmo 139. O sea que ese salmo es bien largo. No, este no es el largo. El 119 es el que es bien largo. Pero este salmo, mira cómo comienza este salmo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y así sigue diciéndonos cómo nos conoce el Señor a nosotros. Y entonces el versículo 13, esto es un salmo de David, el versículo 13 al 18 dice: tú creaste
las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto todavía estás conmigo. O sea que Dios siempre ha estado. Aunque nosotros hayamos vivido alejados de Dios toda la vida, ya el sistema que Dios estableció es que en el vientre te formó, escribió en el libro todo lo que iba a pasar y sabe todo, hasta lo que tú vas a hablar antes de decirlo. Y esto no es para los cristianos, esto es todo el mundo. Él conoce el corazón de todo el mundo. Él conoce todo acerca de cada uno de nosotros. Todo acerca de cada uno de nosotros. O sea que desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de nacer. Ya nosotros venimos con un propósito. Cada detalle de nuestra vida está registrado en el libro de Dios. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Si usted piensa que usted hace su destino, mira lo que dice Mateo. En el capítulo 10, versículos 30 y 31. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Hasta la cantidad de cabellos. Posiblemente mucha gente no conoce a Dios, pero Dios nos conoce. Dios nos conoce al dedillo. Como nosotros muchas veces conocemos a nuestros hijos, que sabemos ya lo que van a hacer y cómo van a actuar, así mismo funciona Dios. Pero entonces, la gente, lo que hablaba Lisa, ¿verdad? Que ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en la vida de Moisés? Desde el principio. Juntó a dos personas para que naciera él. Si no eran esas dos personas, Moisés no hubiera sido Moisés. Eran los genes de cada uno de estos dos seres, de Amram y de Jocabet, los que hacían que fuera Moisés. Que tuvo la valentía esa mujer de esconderlo y después tirarlo en ese río. ¿Qué mamá se atreve a tirarle? Pero tú te ves en una disyuntiva, pero me lo matan o aquí nos corre el riesgo. Pero tú imagínate dónde está tu corazón pensando que tu hijo va por el río, por ahí para abajo. Y después tener la babilla de ir al palacio a amamantarlo. Peor todavía, porque podía pensar, si se entera alguien de esto. Pues Moisés, Dios estaba con Moisés desde el vientre, lo formó en el vientre de su mamá y escribió en el libro. Y como a Jeremías le dije, yo te di por profeta de la nación, pues a ti te di libertador del pueblo de Israel desde el vientre. Y mientras iba por el río, ahí estaba Dios. Y mientras estuvo 40 años en el castillo de Faraón, ahí estuvo Dios. Y mientras huyó al desierto, ahí estaba Dios. Mientras estuvo 40 años apacentando ovejas en el desierto, ahí estuvo Dios, hasta que Dios entendió que el hombre estaba listo para lo que Él lo había traído al mundo. En la época que le tocó a Moisés, porque a usted y a mí nos tocó ahora, a Moisés le tocó en aquel tiempo. Y nosotros no somos diferentes a Moisés. Aún a usted y yo, el Señor los formó en el vientre de su mamá y escribió en el libro. ¿Y sabe cuántos, bueno, los que tienen, cuántos cabellos tienen en la cabeza? En cada momento Dios ha estado. En cada momento
Dios ha estado y nos conoce. Hasta Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Antes de pensarlo, ya Él sabe lo que vamos a pensar. Antes de actuar, ya Él sabe cómo vamos a actuar. Y ese es el Dios del cielo. Ese es el Dios que nos ama tanto y tanto y tanto, que se dejó subir a una cruz y morir por nosotros. Mira si nos conoce que en una de las peleas con Moisés, en el capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: y Él le dijo, ponte esa, Éxodo el último, y le dijo: ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar, ¿sabe? Envía a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita y él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verle se alegrará en su corazón. Ya él traía a Aarón de camino para acá. ¿Por qué? Porque ya él sabía que Moisés iba a protestar y que Moisés iba a buscar. Lo que pasa es que el carácter de Moisés era el que era necesario. Moisés resultó después ser llamado el hombre más manso sobre la tierra. Y el hombre manso los llevó hasta el Jordán. Y ahí el Señor lo quitó a él y trajo al guerrero, a Josué, que era el que le tocaba la conquista, porque necesitaba un guerrero. Moisés posiblemente no era el que estaba listo para... Ya a Josué el Señor había hecho el trabajo en el vientre de la mamá y lo había traído hasta aquí. Josué caminó con Moisés todos esos años al lado de él. Y cuando Moisés ya, ¿verdad?, fue quitado, el Señor le dijo: Josué, ahora te toca a ti. Esfuérzate y sé valiente, como estuvo con Moisés, estaré contigo. ¿Y por qué puso a Josué? Porque él conocía a Josué. Él sabía. Josué ya había sido determinado para eso. Entonces nosotros, como Dios nos conoce, nosotros no podemos venir con temor al Señor. Nosotros venimos a desnudarnos frente a Él, ¿verdad? Y derramarnos frente a Él, porque Él sabe todo. ¿Sabe? No hay secretos. Tú y yo podemos tener secretos que para los efectos lo sabemos nosotros nada más, pero Dios lo sabe también. Posiblemente más nadie en el mundo lo sabe nada más que tú y Dios. Y los pensamientos que te vienen, el Señor lo sabe, lo dice ahí. Si yo sé lo que ustedes van a pensar antes de pensarlo. Por eso es que nos toca derretirnos y vaciarnos frente a Él, que Él sabe todo. Él sabe todo, pero a Él le gusta que nosotros vayamos donde Él y nos desnudemos ante Él. No estoy hablando de quitarse la ropa, estoy hablando de desnudarse, ¿verdad? Su interior, todo su interior, abrirlo y sacarlo frente al Señor. Y comenzar a tener esa relación para que entonces lo conozcas a Él. Y conozcas todo sobre Él. No lo vamos a conocer nunca como Él nos conoce a nosotros, pero podemos tener una relación. Después Moisés, el Señor lo llamó su amigo, de la relación que comenzaron a tener. Pues ya él entendió, me conoce a mí, ya si sabe hasta lo que yo sabe, me imagino las conversaciones de él que las que no están registradas en la Biblia. Pero como te leí aquí al principio: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Pues es el tiempo de derramarnos. Vayan subiendo los adoradores. Ya es el tiempo de derramarnos ante Él y de entender que nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso, el gran yo soy, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo que fue con Adán y Eva, el mismo que fue con Noé, el mismo que fue con Abraham, el mismo que fue con Isaac, el mismo que fue con Jacob. Y lo lindo que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No lo dice yo soy el Dios de ellos tres, no, yo soy el Dios individual, he sido el Dios para cada uno de ellos. Y he tenido una relación con cada uno de ellos, especial, diferente con cada uno de ellos, porque nos conocía a cada uno de nosotros.
Y la relación que quiere tener contigo y conmigo es una relación especial también. Única. Única. Versículo 7 del Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. No hay manera. No le podemos huir. No le podemos huir. Y hay gente huyendo constantemente, huyéndole a Dios. Donde quiera que te metas, ahí Él va a estar. Donde quiera. Sí, que es momento de tomar decisiones, ¿verdad? El que no haya tomado decisiones de que el Dios del cielo está detrás de ti constantemente, buscándote, buscando llamar tu atención, buscando que digas, estoy aquí, ven a mí, Señor, me rindo, me rindo. Incline su rostro un momentito.